vamos a hacer dos ejemplos para intentar poner en práctica lo que vimos en los videos anteriores. Dados los planos, tenemos este plano, la ecuación de este plano, tenemos que estudiar la posición relativa de los mismos, ver si son paralelos, coincidentes o distintos o secantes. Recuerden que del video anterior vimos que dados dos planos, ¿qué posición podían tener entre ellos? O eran paralelos distintos, paralelos coincidentes o secantes en una recta. Bien, ¿cómo estudiamos el paralelismo? Viendo, a ver, voy a hacer un gráfico. Si yo tengo dos planos que son paralelos, ¿cómo son los vectores normales de esos planos? Paralelos. Entonces, veamos los vectores normales de los planos dados. Fíjense que primero me estoy fijando si son paralelos. El vector normal del primer plano, me fijo en los coeficientes que acompañan a X, a Y y a Z. Primera componente 1, segunda componente menos 2, tercera componente 4. ¿Cuál es el vector normal del otro plano? Número que acompaña a X, menos 3, la segunda componente 6 y la tercera menos 12. Ahora vamos a ver si esos vectores son paralelos. Simplemente había que ver si son múltiplos. Fíjense, si a este vector lo multiplico por menos 3, me da el vector de aquí. O viceversa, si a este vector n2 lo multiplico por menos 1/3, voy a obtener el de arriba. Entonces lo que puedo ver es que los vectores normales son paralelos. ¿Está bien? Entonces, si los vectores normales son paralelos, entonces los planos van a ser paralelos. Pero ahora, ¿coincidentes o distintos? Entonces, vamos hasta ahí. Planos paralelos. ¿Cómo sé si son paralelos coincidentes? Si fueran paralelos coincidentes, si un punto está en un plano, también tiene que estar en el otro. Entonces, determinemos un punto que esté en este plano, por ejemplo, en cualquiera de los dos. Pero acá es fácil darme cuenta que el punto con coordenadas 0, 0, 0 está en este plano. Fíjense, si reemplazo la X por 0, la Y por 0, la Z por 0, verifica esta ecuación. Ahora ese punto, el origen, ¿está en este plano? No, porque si reemplazo la X por 0, la Y por 0 y la Z por 0, no verifica que sea igual a 1. Entonces los planos son paralelos distintos. Y corto ahí. Vamos con el segundo ejercicio. Acá se nos complica un poquito más porque me piden determinar la posición relativa de las siguientes rectas. Ahora en R3, ¿cómo son las posiciones entre dos rectas? Dos rectas pueden ser paralelas, distintas, paralelas coincidentes, secantes, que se corten en un punto. Hay un caso particular de secantes que es secantes perpendiculares, pero bueno, sigue siendo secante. Y la otra es alabeadas. ¿Qué significa alabeadas? Que no existe ningún plano que las contenga. Entonces, ¿cuál de esas es? ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? Entonces, aquí hay que ir por orden. Primero nos vamos a fijar si son paralelas. Después nos fijaremos si son secantes. Y por descarte sale alabeada. Entonces, ¿cómo me fijo que dos rectas sean paralelas? Las dibujo, ¿saben? Un bosquejo, obviamente. Hagan de cuenta que son paralelas. ¿Cómo son los vectores normales? Director. Vector normal es del plano. ¿Cómo son los vectores directores de estas rectas? Paralelos. Entonces, vamos a extraer los vectores directores de cada una de ellas. Son los números que acompañan, en este caso tengo la ecuación paramétrica, números que acompañan a t, sería 1, 2, 1. Y en este caso, tenemos la ecuación simétrica de esa recta,
voy a leer el vector director desde abajo, ¿sí? Son los componentes de abajo. Menos 1, 1, 2. ¿Hay paralelismo entre estos vectores? ¿Son múltiplos? Podemos observar que no. Entonces esto descartar. Ahora me fijo si son secantes. ¿Qué significa que dos rectas sean secantes? Que tienen un punto en común, ¿sí? Hay un X y Z que está en las dos rectas. Entonces, ¿cómo voy a plantear esta situación? Bueno, voy a igualar la componente X de esta recta con la componente X que resulta de la ecuación paramétrica de esta recta, la componente Y de esta recta con la componente Y de la ecuación paramétrica. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Componente X de la primera recta, 2 más t. ¿Cuál es la primera componente en la ecuación paramétrica? El x sub 0 es 3 y esto es menos 1, la primera componente del vector director. Entonces voy a igualar a menos 3 menos 1. No voy a usar t, porque ya lo usé en esta recta, voy a usar otra letra, por ejemplo lambda. Estoy armando la ecuación paramétrica de la recta L2. La componente Y de la primera recta es 1 más 2t. ¿Cuál es la componente Y de la ecuación paramétrica de esta recta? 3 más 1, no vamos a usar la misma, ¿no? Usamos lambda, por ejemplo. La tercera ecuación, z, era t en la primera recta, L1, y la ecuación paramétrica, la tercera ecuación, sería 1 más 2 lambda. Casi uso t. Bueno, armo bien este sistema. ¿Qué significa armarlo bien? Juntar las incógnitas de un lado y el número de otro. ¿Qué me queda cuando ordeno bien? Me queda t más lambda igual a menos 5. En la segunda ecuación nos va a quedar 2t menos lambda igual a 2. En la segunda nos va a quedar, en la última, t menos 2 lambda igual a 1. Resuelvo este sistema. Si el sistema tiene solución, significa que las rectas son secantes. Si el sistema no tiene solución, las rectas serán alargadas. Este tiene solución, lambda les va a dar 0 y t les va a dar 1. ¿Y eso para qué me sirve? Para encontrar la intersección. Si yo reemplazo t por 1, en particular t era en la recta L1, ¿no? Si yo reemplazo t por 1, voy a obtener el punto en donde la recta L1 corta a la recta L2. ¿Cuál es ese punto? Si reemplazo, obtengo que la componente X es 3, que la componente Y es 3 y la Z 1. Lo mismo voy a obtener si reemplazo lambda por 0 en la ecuación paramétrica de la recta L2. Cuidado con la posición relativa de las rectas y los planos.